¿Cómo está, familia? Pero sabemos que me recuerdo cuando Pablo oraba, y siempre lo hablo con la sierva, sobre las prendas y las enviaba porque él no podía ir. Yo envío esta palabra en el nombre de Cristo Jesús, esta palabra de sanidad sobre su vida, Padre, para que pueda, Señor Dios mío, hacer el milagro y creer, Dios mío, en tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 1, Pablo saluda, dice, Santiago saluda diciendo: Santiago, siervo de Dios del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. En el 1:2 le habla en cuanto a la sabiduría: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seas perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguno. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada en una parte a la otra. Padre Santo y Espíritu Santo, en esta tarde toma, Señor Dios mío, la voz, toma los parlantes, toma las redes, toma la mente, el corazón, toma el cuerpo, papá, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, que las cosas celestiales, papá, comiencen a caer en este momento, Dios mío. Señor, tus millares de ángeles, papá, en este lugar, papá, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Toma asiento, hermano. Dice que Santiago le decía que si alguno de vosotros tiene falta de conocimiento, falta de sabiduría, falta de la palabra, pídala a Dios, que Dios no hace reproche. Es decir, que si usted en este momento, su pastor, que no lo va a hacer porque no estoy para avergonzar, pero sino para guiarlo en la palabra, si yo en este momento le doy la palabra, yo le digo que la explique, usted tiene que tener el entendimiento de la palabra, porque dice que aquel que le falta, pídala a Dios. Y si usted no tiene entendimiento es porque está a falta con Dios, hay algo que no le está pidiendo. Por eso dice, pero pídala con fe, pídala con fe, para que esa obra sea completa. Es decir, tú tienes una Biblia, ¿verdad que sí? Quizás alguno no la tiene. Ahí atrás hay Biblias para que usted pueda compartir. Si usted no tiene una en su casa, la puede llevársela. Pero es verdaderamente el mapa o el GPS para que nosotros podamos pasar cada prueba. Cuando tenemos una circunstancia, una situación, una prueba, algo que obstaculiza la visión, que no podemos pasar, nosotros tenemos que agarrar la palabra de Dios y decirle: Señor, necesito comprender cuál es la situación. Por eso Santiago le hablaba, ante todo momento, dice que hubo una gran persecución. Dice que habían quedado dispersas las 12 tribus. Y dice que en el medio de esa persecución él escribió para que pudieran resistir a la dispersión. ¿Cómo puedes resistir tú a la dispersión con Dios? Dispersión es estar apartado de Dios. Quizás usted me diga: yo estoy dentro de la iglesia, pero Dios no le contesta. Pastor, ahore usted porque yo necesito tal cosa. ¿Y qué le parece, hermano, si oramos? Porque yo sé que yo le puedo pedir, y estoy seguramente que si está alineada la palabra, seguramente Dios le va a responder. Si no, no sería pastor, porque el pastor sin fe no es pastor. Por eso debemos de entender que en todo tiempo, para pasar nuestras pruebas, para pasar nuestras adversidades, cuando estamos separados entre sí o separados como pueblo de Dios,
O en este tiempo de pandemia que hay muchos que no tienen, temen salir de sus casas. ¿Qué es lo que hacemos para poder vivir? Relacionarse tiempo con Dios. Tenemos que pedirle. Hay algo que voy a hacer, solamente una interrupción, una sola breve. Quiero que la madre de los niños cuiden a sus hijos, porque nuestra hermana nos está dando una ayuda, pero no es la mamá. Amén. Y hablo también para mi esposa. Gloria a Dios. Quiero enseñarle que debemos de entender la sabiduría para poder leer la palabra de Dios. Decir, me falta entendimiento, todavía no fue quitado el entendimiento, y la sierva sabe que vendrá un tiempo donde seremos arrebatados y no habrá entendimiento en la tierra, no sabrán cómo hacer. Aquellos que se quedaron agarrarán la Biblia y no tendrán el conocimiento ni el entendimiento y no podrán pedirle, porque escrito estaba. Entonces este es el momento donde usted tiene que entender la palabra de Dios. Puede comprender la palabra de Dios. Amén. Y dice que ellos estaban dispersos entre sí. Era un pueblo que estaba disperso entre sí, porque habían sido perseguidos. Y Dios me mandaba darle este mensaje, porque decía, pídanle, pero pídanle con fe. Es que usted está pidiendo mal. ¿Cómo es que usted le pide a Dios y no se cumple? Yo le voy a dar la parte y usted va a salir de este lugar entendiendo el por qué no se está cumpliendo en su vida algo. ¿Cuántos tienen algo que le hayan pedido a Dios que todavía no fue cumplido? Ni tampoco es que nosotros es una fuente de deseo, sino que es una fuente de agua viva y obediencia a Dios. Por eso que si algo no está pasando, yo te voy a dar la palabra de Dios para que usted de esta noche salga distinto, obrando en medio de la fe. Yo quiero hablarte de la fe ordenada, porque lo que tenían, hablaba Santiago, que tenían una fe desordenada. Dice que ellos debían de poner por obra la fe primeramente, que ellos tenían. La sabiduría también viene con fe. Si no, ¿de qué sabiduría me estás hablando? Si estás hablando de tu sabiduría, o estamos hablando de la sabiduría de Dios. Si es de la sabiduría de Dios, ya estamos creyendo y tenemos que operar con la fe. Y dice que la fe es la que crea paciencia. La paciencia, esperanza. La esperanza de tanto esperar, confianza, porque ya aprendí a esperar. Pero dice que ellos se habían dispersado y habían desordenado la palabra de Dios. Cuando se dispersaron, perdieron la fe. Cada vez que usted no viene al culto, los de casa, los que miran, además los que le pasó algo, no estoy diciendo general, sino aquellos que quizás están escuchando a esta iglesia porque su iglesia todavía no abrieron las puertas. Cada vez que nosotros nos separamos de casa, de la parte de Dios, nosotros estamos perdiendo la sal, estamos perdiendo el condimento de la fe, ya no creemos. No caminamos como tenemos que caminar. Estamos perdiendo en un momento y decimos, ¿cómo es que logramos hacer esto? Es decir, nuestra fe comienza a desordenarse. Cuando usted no está en su casa, a ver las mamás, cuando no están en su casa y están los hijos, están los maridos o quien sea que esté, ¿cómo queda su casa? Desordenada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vienen otros que no conocen el movimiento, la orden, lo que usted venía haciendo durante, y además pasa así, usted trabajó todo el día seguramente y llega la noche y no le alcanzó el tiempo. ¿Por qué? Porque usted termina con la casa desordenada. ¿Por qué? Porque hay uno que sabe mantener seguramente el orden en la familia, ¿verdad? Pero no todos. Y esto pasa de la misma manera. Hay creyentes que saben mantener el orden de la fe. ¿Cómo es mi fe? Esto es así, así, así. Yo no me voy. Pero seguramente que si yo no me arrimo y no estoy en casa de Dios, seguramente mi fe se comienza a desordenar. Porque ya prendo el tele, creo lo que pasa en el tele, creo que lo que pasa en la radio, creo lo que me dicen, lo que me hablan, ya no me alimento de la palabra de Dios y mi vida totalmente comienza a desordenarse.
y eres un creyente desordenado, con una fe desordenada, que quiere operar en cosas celestiales pero no puede, porque Dios es un Dios de orden primeramente para operar en las cosas espirituales. Aleluya. La fe que tenían ellos dice que hablaban de fe, hablaban, pero dice que no soportaban las pruebas. Me dice este libro de Santiago, no soportaban los estatutos ni las ordenanzas de Dios, sino que iban en contra de las ordenanzas. Vemos muchos cristianos de hoy en día que, gloria a Dios, aleluya, alabado sea así el santo Dios, el poderoso, pero faltan de 2, de a 3, de a 4 domingos a la reunión y no los ve. Y después me hablan de fe, y la fe significa seguirle, creer y seguirle. ¿De qué fe me están hablando? Pero hemos quedado con la sierva de ordenar el lugar y la casa de Dios. Y yo le pedí a Dios, si estas cosas están pasando en esta iglesia, porque le pedí, Señor Dios mío, mándame los favores del cielo para ordenar la iglesia. Sería un predicador más y yo no le diría que usted tiene que reordenar su vida. Sería uno de los más que predican la palabra como muchos predicadores, y no está mal que la prediquen, pero hay alguien que tiene que venir a pregonar, no a predicar, para que usted ordene su casa, ordene su vida y ordene su fe, porque el cristiano desordenado no puede entrar a la presencia de Dios. Aleluya. La fe de que tenían ellos era una fe sin obra. Y no hace falta más decir que estaba muerta. Era una fe hablada. A su nombre, gloria a Dios. ¿Cuántos conocemos que son como caballos de carrera, que se van de boca, pero no pueden frenarse? Y Santiago también me hablaba que ellos tenían también el problema en la lengua. No podían refrenar la lengua. En el libro de Santiago me habla de la lengua. Entonces la fe que tenían era totalmente desordenada. Y aún así juzgaban. Porque ellos pretendían juzgar, porque se creían que eran maestros. Porque cuando usted le va a decir cómo es la palabra de Dios, a usted seguramente le va a decir, pero fulanito, fulanita, porque esto y porque el otro, porque yo vivo así, porque me dice la Escritura. Tome la Escritura de una sola vez y ordene su fe. Su casa es totalmente desordenada y su fe también. ¿Qué pasaría si nosotros predicamos de esta manera? Seguramente va a pasar dos cosas. Los que venían solamente por el que venía, nomás por el yajido que le hacían en los oídos, porque ni siquiera llegaban a escuchar la palabra. Porque aquel que escucha, la medita a la palabra, la toma y la pone por obra, accede a la palabra. ¿Usted está cediendo a la palabra todo este tiempo que estamos juntos? ¿Está cediendo verdaderamente la palabra? Si su pastor le dice no, esto sí, y muchas veces su pastor o su pastora va a callar la boca porque muchas veces ya no quiere hablarle, porque es como que no va a entender. La palabra hay una sola y totalmente escrita para que nosotros reordenemos nuestra fe, nuestra casa al completo. Habla de los hijos, habla del matrimonio, habla de los ancianos, habla de los niños, habla de todo lo que quieras poner por obra. Está escrito en la palabra. Entonces, si nosotros tenemos un desorden es porque nosotros hemos quebrantado la palabra de Dios. Nosotros hemos desordenado y no quisimos oír a los siervos, porque creo que en este lugar verdaderamente son los siervos. Quizás muchas veces digan, no, me voy a aquel lado, donde te dejan usar un arito, donde no te dicen nada, donde te ponen un piercing, donde te andas por acá, por allá. Yo le digo a los que vienen, no es que lo estoy rechazando, sino que le estoy diciendo, eso está mal. ¿Pero por qué no está mal? Es un pecado. Mentira. Es una mala conducta, no es un pecado. Que la mala conducta te puede hacer caer en el pecado. Son diferencias que nadie escucha, pero es necesario que yo te la diga. Dice que ellos deberían poner por fe y poner por obra esa fe que tenían. Yo te pregunto, ¿tu fe de dónde viene? ¿Cuál es tu fe? Todos tienen una fe. ¿De dónde proviene tu fe? ¿Cómo es tu fe? Dice que entonces Santiago quería reordenar su fe, orientarlos. Es lo que estoy haciendo yo. Yo no estoy diciendo que usted va a salir distinto, estoy reorientando su fe. Ahora, una vez que usted se reoriente en su fe, usted va a ser el que va a caminar.
No me creyó, porque no está creyendo en la palabra. Yo sé lo que le estoy hablando, porque aquellos que reordenan la cama saben cómo se ve una cama ordenada. Y aquellos que cuando tu hijo le hace así nomás a la cama, te dice esa cama está mal arreglada. ¿Por qué? Porque la que ordena la cama sabe que la cama está ordenada, sabe cómo es si es por arriba, sabe que si las sábanas de abajo están arrugadas, si no las estiró, si dio vuelta el colchón no lo dio vuelta, si sacó la pulga, no sacó la pulga, lo sabe. Y nosotros también debemos saber, y nosotros siervos y siervas sabemos quiénes son los que toman la palabra. Y sabemos quiénes son los que toman y aplanchan su vida. Sabemos que aquellos que tienen arrugas, que dicen, no, esto no tiene que estar así, debemos de planchar. Y no por arriba, como hay muchas mujeres que lo hacen, que muchas veces le planchan las mangas para que no se vea y el chaleco arriba. Total, no se ve. Esa es una conducta errónea que seguramente en lo espiritual en algún lado te está marcando. ¿Por qué? Porque todo comportamiento físico habla de lo espiritual también. Yo me río cuando hay muchos que dejan la basurita al costado de la casa. Yo digo, seguramente la basurita que usted tiene al costadito la deja. Nunca la sacó porque no le molesta la basura. Yo cuando predico me pongo a predicar y me voy. Trato de frenarme, pero el Espíritu Santo me suelta esto, no sé por qué. Muchas veces no, y ahí está el otro que levanta la basura y la saca a 100 metros porque no le agrada la basura. Hay dos diferencias entre esas personas en comportamiento. Ese comportamiento habla de que hay uno que totalmente libera y saca para afuera, y el otro libera y queda ahí al costado. Y sabe que si puede venir cualquiera, seguramente se le pega en la planta de los pies la basura y te la entra de vuelta dentro de tu casa. Pero mañana la barro de vuelta. Mañana oro de vuelta. Y así juegan con la palabra de Dios. Mañana escucho la palabra de vuelta. Seguramente usted la va a escuchar, pero ¿qué haría si hoy fuera el último día? Usted está ordenado en su fe, está creyendo, está guardado en santidad. Hoy, ¿qué pasaría? No, pero pastor, ¿por qué me predica así? ¿Por qué me dice así? Porque dice la palabra que una vez me dijo el Espíritu Santo cuando estaba haciendo una campaña, que las prédicas deberían ser predicadas como si fuera el último día de nuestra vida aquí. Y la alabanza tiene que ser como si fuera la última alabanza que le damos a Dios. Dejar las manos vacías y el corazón en este lugar. Y aunque vayamos con los dedos doliéndonos, o con el corazón roto, porque sabemos que a veces Dios tiene que romper para liberar, pero vayamos a casa así, no vayamos de vuelta de la misma forma que entramos, porque ¿qué estamos jugando? Entrad con acción de gracia, dice, mi casa será llamada casa de oración. Entrad por esa puerta, dice el Señor, que yo estaré en este lugar. Pero muchas veces dejamos ir, muchas veces nos olvidamos. Dice que la fe es como un rompecabezas cuando estaba preparando. ¿Por qué la fe es como un rompecabezas? Porque estamos viviendo algo como desordenado. Como que tenemos, usted cuando tiene un rompecabezas de un niño, nunca agarró un rompecabezas y usted lo mira y dice, es fácil. Pero cuando fácil, el niño le saca la caja que viene marcada, la tapa, y usted ¿qué hace? Comienza a perderse. ¿Cómo era lo que había? Había un barco, había una casa. ¿Qué era lo que estaba viendo? Nosotros no nos damos cuenta. Y así es la fe cuando comienza a perderse. ¿En qué estaba creyendo? ¿En qué tenía que poner por obra? ¿Qué es lo que tenía que hacer? Dice que así es la fe. Esperamos comprender una imagen, pero se ve algo borrosa. ¿Hasta que qué? Hasta que nosotros ponemos por obra. Y decimos, de esto yo estoy predicando, o de esto estaba hablando. Imagínate que al terminar la reunión, una persona haga tal cosa, y yo diga, Señor, de esto es lo que estaba predicando, esto es lo que quería decir, porque a esto me quería llegar, porque mis palabras estaban alineadas a lo que quiere el Señor, a su nombre. Dice que primero debemos de entender qué es lo que primero nosotros, tú a qué vienes a la iglesia. Unos vienen a alabarle, otros
a buscar la palabra, otros. Todos vienen por algo distinto. Y tú y yo estamos por algo distinto. Yo estoy con un compromiso al Padre, por amor al Padre. Y tú estás también quizás por el mismo amor al Padre, pero con un compromiso distinto. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer para que esto ocurra entre tú y yo? Para que lo que estoy hablando sea manifiesto, tengo que alinearme a la palabra de Dios. ¿Cómo me alineo? Yo no estoy esforzándome ni esperando por lo que yo quiero. No es lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere. Y hay muchos que entran a la iglesia. ¿Por qué? Porque quiero esto, oro por esto, busco por esto, ando por esto, porque quiero tener una planta, porque quiero tener un auto, porque quiero tener esto, pero nunca te preguntaste qué quería Dios de ti. Entonces estás haciendo un mal uso de tu fe, estás orando en vano, estás perdiendo en vano, estás viniendo en vano, porque usted está peleando por usted, por lo que quiere usted. Y el Señor dice, no es lo que quiere usted, es lo que quiero yo. Lo que yo ordené para ti, lo que está escrito para tu vida. Todo lo que está escrito es para tu vida. Y cada uno creo que nos identificamos bien en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Que nuestra fe primeramente tiene que estar alineada a las Escrituras. Yo no le voy a pedir en el Pentecostés que descienda un perro y que baje para tener un perrito en el patio. Si yo sé que el Pentecostés me está hablando de que caían lenguas repartidas de fuego, le voy a hablar a Dios para que me bautice con el fuego del Espíritu Santo. Le voy a pedir por si yo estoy bautizado por el que está al lado, para que el que esté al lado también sea lleno del Espíritu Santo. Entonces debemos de reordenar la fe, porque estamos pidiendo factura, estamos pidiendo bizcochitos, estamos pidiendo café, estamos pensando cosas, tonterías en vano, sin razonamiento, sin pies ni cabeza. Cuando la palabra me dice que Él fue desde el principio al fin, Él es el que da la vida hasta el principio, hasta el fin. Reordénate tu vida para que en el último impulso que tengas de vida, de aliento, puedas recobrar y llenarte de la fe de Dios y poner en obra esa fe. Nunca has usado tu fe. ¿Qué pasaría si ahora viene el Señor y te dice, nunca usaste tu fe? No, pero yo creía, pero la hiciste mal, usaste esa fe, malgastaste esa fe. No era lo que tenías que pedir, fue en vano. Aleluya. Gloria a Dios. Dice que nosotros debemos primero alinearnos, comprender qué es lo que queremos, qué es lo que quiere Dios con nosotros, no nosotros, sino Dios con nosotros. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué pide Dios de los pastores para ustedes? ¿Qué pide del hermano? ¿Qué pide de la familia? ¿Qué pide de la iglesia? ¿Qué pide de las vidas? ¿Qué pide de cada cosa que tengamos? Primeramente, su pensamiento debe ser seguramente distinto, pero en su pensamiento póngalo en la palabra de Dios. Si está alineado y estamos hablando del mismo Dios. Si lo que usted está pensando es lo que a Dios le agrada, a su nombre, ahí llegue más. Si lo que usted está pensando no porque yo quiero este auto, porque quiero este auto, y Dios no le quiere dar ningún auto, a caminar ha dicho el Señor. ¿Por qué le vamos a pedir un auto? Cuando Dios dice tenemos que caminar. Porque seguramente que si te subes en el auto no vas a ver lo que pasa al costado. Y caminando vas a entender que yo estoy caminando contigo. Pueden pasar muchas cosas por el mal uso de la fe. Reordena tu fe. Dice que los discípulos de Juan preguntaron, ¿es este aquel que ha de venir? Ellos tenían una orientación. Ellos habían hecho un compromiso, una obediencia primeramente y comenzaron a avanzar. Fueron, se bautizaron, siguieron caminando y esperaron a aquel que les dijo Juan que vendría. Es decir, estaban caminando bien. Vamos en busca del tesoro. Pero hay gente que va a la iglesia y entra y sale, y va y entra y sale, y se va para el mundo, y se va para allá, y se va para allá, y se parece a una persona política que se iba lejos y se perdía. Así estamos nosotros. ¿Por qué? Porque no entendemos lo que dice la palabra de Dios.
comprender. Como si usted está trabajando en relación con Dios, tiene fe con Dios, alaba a Dios, busca a Dios. ¿Cuánto tiempo tiene para cambiar su vida? Usted tiene que ser un espejo delante de la presencia de Dios. Usted tiene que ser un siervo más, un pastor de aquí. Porque juntos tenemos que predicar la palabra. Pero muchas veces no se puede predicar juntos porque hay uno que está opaco y el otro no. ¿Por qué? ¿Quieres que te diga la verdad? Porque estás haciendo trazar el reino de los cielos. Porque la Biblia me enseña en el proverbio que eres perezoso. Porque no tomas y no quieres cambiar, no reordenas tu fe. Dice que los discípulos de ellos conocían a quien debería esperar. Ellos tenían el conocimiento y el primer paso. La fe era igual a que estos discípulos que creen en alguien que iban a venir, porque fueron primeros preparados para desarrollar su fe. No es que los discípulos de Juan vinieron y se iban a chapotear al agua y decían, listo, uno más bautizado, como muchas iglesias dicen, uno más bautizado. Yo espero el bautismo y espero el bautismo del fuego, porque me dice la palabra de Dios que después de que eres bautizado viene el fuego, viene la conversión de la persona, una persona convertida. ¿De qué me están hablando? Multitud de personas llenas de iglesia, porque se bautizan y porque hacen miembros nuevos y miembros y renombres, pero no hacen un cambio completo una persona. Porque están mal orientando la palabra de Dios, porque están transversando la palabra de Dios, porque no están caminando recto y el mal uso de la fe, están cayendo en el pecado, en la perdición y en la muerte. Oh, la salada. Cristo. ¿Vieron quién cayó? Y eso que era pastor, y eso que era pastora. ¿Vieron que cayó? Eso que era diácono. ¿Vieron que cayó? Este hermano que tenía 15 años, que adoraba, que hacía esto. Nunca reordenaron la iglesia. Cristo vino con un azote de cuerda a reordenar la iglesia. Vino a limpiar lo que en la iglesia no se estaba haciendo. Y eso es lo que estamos haciendo y tratando de hacer, de reordenar la iglesia. Y no te sientas mal. Y te lo tengo que decir, no te sientas mal, mi hermana. Porque no es solamente contigo, somos toda la iglesia. Todos somos. Por cuanto todos pecamos, estábamos destituidos todos de la gloria de Dios. Pero hay uno que buscó la presencia, uno que buscó la verdad. Yo no sé si usted está buscando la verdad, pero le tengo que decir, hermano, tiene un tiempo dentro de la iglesia donde usted tiene que cambiar. Tiene un tiempo donde tiene que buscar la verdad. ¿Por qué? Porque si usted no busca la verdad, se embraza de la mentira y comienza a engañar a todos los demás. Por eso, ¿quién dijo por ahí del fruto que debía ser cortado? Mi esposa. Todo árbol que no da fruto, hay que cortarlo. El hacha está puesta, dice que Dios nos está midiendo. De todas las cosas que estamos haciendo, el hacha está puesta el hacha. ¿Qué estamos esperando? Que seamos cortados, avergonzados. ¿Por qué? Porque vivimos en un tiempo de gracia, decimos que viva la pepa. Viviremos el tiempo de la gracia, pero entenderás algo con cuanto a la palabra. Yo le pido segundos para que me dejen predicar. Dice que ellos fueron preparados. Yo te pregunto, cuando Dios me dijo esto, ¿cuál fue tu escuela de la fe? ¿Dónde se desarrolló tu fe? Y muchos dicen, no, pues yo tengo fe, yo sí, alabo al Señor, soy cristiano. ¿Dónde fue tu escuela de la fe? Si nunca has tirado el pan sobre las aguas, si nunca has atendido a Dios con lo poco que tenías en la tinaja, si nunca has puesto la obra de la palabra, ¿dónde está tu escuela? ¿De qué fe me hablas? Si nunca está puesta primeramente la obediencia, ¿cómo puedes tener fe? Aleluya. Dice que la fe nuestra, ¿de dónde proviene? Si creemos que es en Dios, hay pasos para que el hombre obedezca a Dios y pudiera desarrollar luego la fe. No que la fe va a actuar completamente, sino que en los pasos de la obediencia encontramos la fe. Porque si lo hacemos es porque creemos. Amén. Nunca podemos encontrar la fe y operar en las cosas celestiales. ¿Cuántos quieren que reprendan espíritus dentro de la iglesia?
¿Cuánto quieren esto y cuánto quieren lo otro? Porque yo sé que los pentecostales tienen eso de que reprende. Y muchas veces no reprendemos. Aquel que está pidiendo que reprende muchas veces tiene que ser reprendido primeramente. No podemos tomar las cosas celestiales, está lleno de cosas y quisiera expanderme más. Por eso Pablo dijo, quisiera expanderme más por lo que está por delante. Pero otra vez le tengo que hablar como niños espirituales. Ya no tendríamos que estar predicándonos así, sino que tendríamos que estar tocando la manifestación del Espíritu de Dios en este lugar. Porque ya no estaríamos hablando de la palabra, sino viviendo la palabra a través del fuego del Espíritu Santo que está cayendo aquí. La vasalla, la maquilla, cosas espirituales me pide la Biblia, pero ¿por qué? ¿Por qué no las puedo vivir? Le digo, Señor, porque hay un grupo todavía que todavía está trabajando en la carne y no en lo espiritual. Por eso yo entiendo cuando esas personas dicen mejor. Hay muchas personas que me dicen, yo cuando estoy solo siento un montón de presencia. Verdaderamente sí, pero cuando es como cuando estoy como que no me hallo, no te estás hallando, no estás poniendo por fe lo que tienes que poner. Primeramente, si tú sientes en la soledad a Dios y como que está helado, muy helado, usted tiene que desarrollar esa misma fe en el pueblo, para que el pueblo también alabe a Dios. Dice que si nosotros no podemos tocar lo espiritual si primeramente no ponemos por obra lo físico, lo que se ve, los primeros rudimientos. Y déjame decirte que es algo fuerte para muchos porque no quieren, no obran a Dios. Los primeros rudimientos del Señor, ¿cuál fue? ¿Cuáles fueron los primeros rudimientos? Dice que el hombre tenía que levantarse un altar, el hombre tenía que conocer a Dios, el hombre tenía que ofrendar a Dios. El hombre tenía que traer sus primicias a Dios. El hombre debía de poner su casa, su familia. Pero hoy no. Queremos, no, eso no. Hay gente que dice ser creyente y no opera en esta zona porque no le agrada. Porque dice que están viviendo por gracia. Por la señora gracia están viviendo, no por la gracia divina. Dice que aún así Jesucristo alimentó su fe, no la de él, sino la de que estaban, la de los discípulos. Yo me imagino a Jesús metiéndose despacito, fue a Juan el Bautista y dijo, yo me quiero bautizar. Juan, ¿qué quiso hacer ahí? No era digno, pero sin embargo él, para que se cumpliera la escritura, pero también para que los demás creyeran. Para los que más creyeran, mira, me voy a bautizar. Yo me imagino bautizándose Jesús por Juan. Si se bautizaban 1000, ya venían 10.000. No, mira, lo está haciendo Jesucristo. Y si lo hace Jesucristo, yo también me tiro. Porque es una fe corporativa. Pero también, déjame decirte que es de cobarde aquel que no se tira de cabeza a la pileta. Porque nosotros, si tenemos fe y estamos creyendo en alguien, ¿quién es ese alguien primero? ¿Quién es ese alguien que cree? Dilo. Cristo. Otro Dios. ¿En quién cree? Los niños. Muchas veces les enseñamos. No creemos en esto porque queremos esto y un regalo y esto. Y corren de acá para allá y están todo el día. Pero como niños debemos de ser, dice la palabra. Porque ellos esperaron en todo tiempo lo que venía ya de suceder. Tú no esperas. ¿Cuántos están esperando que algo suceda dentro de la iglesia? Amén. Aleluya. Dice que Jesús, para comprobarle que Juan era verdadero, él fue. Porque le quería hacer primero entender antes de la fe la obediencia que tenían que tener. No viene la fe sin obedecer. La obediencia comienza por uno. La fe comienza por uno. La relación con Dios comienza por uno. Si tú de al lado no buscas de Dios, yo te diría, quédate ahí porque yo tengo que activar mi fe. Si los dos que estamos batallando dentro de
del pozo hay alguien que tiene que buscar la sabiduría cómo salir. No, hay alguien que se tiene que poner a prueba con Dios. ¿Eres tú o eres yo? Yo sé que las situaciones muchas veces nos ponen locos, pero dice que nosotros debemos de buscar la fe, la paciencia, la esperanza, y esperar en un momento a qué. No, porque esto, no, porque el otro, no, porque esto, no, porque el otro. Cuando hay alguien que se va a levantar, digamos así, hay uno que quiere seguir, no, porque esto, bueno, que uno lo siga haciendo, pero que el otro pida sabiduría para cómo salir del pozo. Le están pidiendo sabiduría a Dios. Aquel que no la tenga, pídala con fe, dice la palabra de Dios. La relación con Dios comienza por uno mismo. Si otro lo hace, es su relación. Pero primeramente yo debo ordenar mi fe. Ahora una pregunta que te quiero hacer. ¿Cómo que entras a la presencia de Dios? Miren cuántos verdaderamente entran a la presencia de Dios. Usted entra a la presencia de Dios por fe, ¿verdad? Entra por fe. Bien. La Biblia me dice que no existe la fe, no existe, me dice, sin. Es decir, que la fe tiene un acompañamiento, tiene muchos, pero uno de tanto es la. Entonces todos aquellos que dicen, sí, yo tengo fe en el Señor, yo oraba, yo esto, yo el otro, ¿y dónde están tus obras? ¿Tu fe es fe o no fe? ¿O crees o no? ¿O se lo das o no? ¿O lo sueltas o no? ¿O lo buscas o no? Pero hay un momento que tiene que soltarlo, hermano. Si no quiere quedárselo, abrácelo fuerte, pero no me hable de fe. No me diga que usted entra a la presencia de Dios y no opera en las obras espirituales, tanto espirituales como físicas, como ordenanzas, como leyes, como decretos. Y no estoy hablando solamente en los decretos que seguramente usted me está diciendo, las obras del diezmo. No, eso es una parte de la obediencia. Las obras dentro de la presencia de Dios, las obras que hay en nosotros, las obras que hay en la iglesia, las obras que hacemos para esto, las obras que hacemos para el otro. ¿Dónde está tu fe? Entonces decimos que entramos a la presencia de Dios y ya estás marcándote sabiendo que no tienes obra. Mira, la sierva la otra vuelta le dijo a la esposa de Patricio, tienes que ir y compartes una palabra. Si no, no eres contada como pueblo de Dios. Y justamente cuando se lo dijo estaba con una sonrisa grandota. Usted sabe la sonrisa que tiene Julián. Pero en ese momento se dijo, ¡chup! Y es verdad, porque no me puede hablar de fe si no tiene obra. Y muchos dicen, no, pero yo creo. ¿Y por qué no sirves al Señor? Porque no me han llamado a la lista que tenían para cantar en la iglesia, porque no me llamaron para predicar, porque no me llamaron, que usted nos viene a testificar acá lo que Dios hace. Cuando nosotros pedimos que venga la gente, que se le da la oportunidad. La oportunidad se te está dando. A Jesucristo lo corrieron de la iglesia y a ti te da la oportunidad. No, pero no, que pase, no. No me gusta la oportunidad. No es lo que quieras tú, lo que quiere Dios. Manifestarse a través de la oportunidad que te está dando. A su nombre. Esa fe. Entonces que decimos que entramos, pero no tenemos obra, está muerta. No, lo que pasa que, esto sí lo voy a decir, lo que pasa que eso era antes. Vivimos en gracia ahora, por la gracia estamos. Entonces yo le quiero preguntar, ¿pero qué está primero, la fe o la gracia? Si usted está viviendo por gracia, dice, no, porque por gracia vivimos. De la gracia, no de la gracia de Cristo, porque es otra gracia que me habla Cristo. No es la gracia de esa a la que venimos y tomamos todo porque es gracia, no. Nosotros decimos que por gracia entramos. ¿Gracia en qué? ¿En qué has creído? En Cristo Jesús, me dice. Entonces primero está la fe que la gracia. Y si primero está la fe acompañada con obra. No me hable, hermano, de un sepulcro pintado. No me hable de un hueso seco.
No me hable de una casa que no tiene obra para Dios, sino obras para el mundo. No me hable de eso, hermano. Porque estamos, ¿qué? Yo lo escucho, nomás muchas veces tenemos que callar nuestra boca. Ah, gloria a Dios, amén. Bueno, me voy, gloria a Dios. No hay fe, no hay nada. Está seco. ¿Por qué? Porque no hay obra. Y no estoy hablando solamente de obra. No tiene orientada la fe en que está creyendo. Porque si crees en Él, echa tu pan sobre las aguas. Yo creo, pero no. Y tengo que ser un poco más. Yo creo, pero no, esa parte no me toca a mí. Ni el 5, ni el 10, ni el 15. Nadie te dice nada. Y no estoy hablando solamente de eso, sino en todo. Pero esa es la primera parte. Yo digo, Señor, la quiero obviar. Y Dios me dice, no, porque los primeros requisitos que yo puse, no los puse yo, los puso Dios. Son los primeros pasos del creyente. Porque ahí es donde se va a ver si suelto o no suelto mi pan sobre las aguas. Si mi pan lo suelto para que se multiplique, tengo que pasar un proceso. Yo sé, ¿cuántos creen que el pan se puede multiplicar en las aguas? En el medio de los tormentos, Dios no te multiplicó la harina y el aceite en tu casa. No se multiplicaron, no vino el pan duro. ¿Y qué rico que es el pan duro? ¿Nunca comieron? Yo sí lo comí. Éramos en casa como los ratones, ya tanto pan duro que comíamos. Entonces, ¿por qué? Porque tirábamos, pero era rico. Porque Dios no te está hablando de, no, pero usted quiere tirar uno, me da 10. No, eso no es acá. Usted está pensando mal. Dios te va a dar tu pan, tu agua, con paz, con tranquilidad. Y usted va a comer por otro hervido, con un caldito. Ya está, con eso ya es suficiente. Como le va a dar en abundancia también, pero es añadido. O sea, si Dios quiere, no quería yo, si Dios quiere. Entonces usted está usando mal la fe. Señor, te pido que lo multiplique, te pido que lo multiplique, te pido que lo multiplique. Reprendemos que lo multiplique, que lo reprendemos, que lo multiplique. Fueron, pagaron todas sus cuentas, vinieron. Perdóname, Señor, porque no puedo. ¿Dónde está la fe? Yo sé que muchas veces duele el proceso, porque tengo que hablar. Hay gente que no, gente que sí. A la sierva no, porque ya está directamente. Pero hay gente que dice, bueno, toma, esto es de Dios. Yo esperaré. Espero. Y se van mirando, espere. Tiene un tiempo. Espere. Seguramente yo no le estoy hablando mentira. Dios le va a mostrar. Pero primero tenemos que reorientarnos. Y si nosotros decimos que la gracia, pero primeramente está en que creemos en algo. Y si yo estoy creyendo en algo porque primeramente tengo fe. Y si tengo fe, tengo que reorientar los primeros pasos que Dios dio. Levantar un altar para levantar sacrificios a Jehová primeramente, porque levantarlo costó. Imagínate a Noé. Primeramente levantar el altar con mi sacrificio. No con los sacrificios de los hermanos. Segundo, ofrendar, reconociendo, porque es eso. Estamos reconociendo porque ofrenda para que me lo multiplique. Está fuera. Es para reconocer que Dios está. La palabra tercera me dice, clamar. Ahora listo, ya lo reconocí. Dice, ¿qué pasa? Clama, llora por lo que has perdido. Por eso lo que le has dado a Dios. Ay, Señor, no puedo. Yo te lo di a ti, ahora no lo tengo, me está golpeando la puerta. Clama más. Clama más. Si Dios quiere probarte en eso. Usted quiere que sea fácil. Pasa por acá. Gracias, Señor, aleluya. Eso no es fe. ¿A dónde se desarrolló? ¿A dónde está la escuela que pasó usted? Yo me imagino echar el pan sobre las aguas. Tiene que esperar un tiempo. A ver qué pasa. Y yo creo que si aquel que tiene fe está mirando y está mirando y se va a quedar esperando, a esperar a que el pan salga, porque Dios lo dijo. Y aquel que cree en Dios verdaderamente le será cumplido. Pero primeramente hay algo que tiene que pasar. Reordena tu fe. Tú no puedes operar en las cosas espirituales, estas como el pan sobre las aguas, como echar tu problema, tu familia, tus circunstancias sobre el agua, dejarla en las manos de Dios. Si primeramente no deja lo físico. Cuesta, es duro, otro más que habla. Yo te estoy hablando la verdad.
Yo no te voy a hablar de la mentira. Yo te voy a hablar con todos los procesos, por eso que seguramente un poco más me entiendo. Yo sé que muchas veces, yo quiero que salgas al completo, no a medio poner. ¿Que ¿De qué te sirve mucho? ¿Viste que lo habló el pastor? Sí, eso porque hay que dar a hablar. No, hay que dar así. Hay que reordenar en la fe para que usted comprenda los primeros pasos. Alabado sea su nombre. Tenemos los pasos. Y luego que pase todo, esperar a Dios que responda. Qué lindo es esperar en Dios. Porque cuando nosotros estamos impacientes, me desespero. Ya aquel que esperó tiene paciencia. Y Él viene y te va a decir, ¿sabes qué? Dios lo va a hacer. Y el otro lo mira, no, yo no tengo, espera. Pero ¿cómo espera? Y se mufan. Y vienen a mí me estoy contando una historia, no estoy contando lo que pensé. Y vengo a la casa de Dios y esa es la oración que vale, donde usted no tiene nada para decirle. Y usted se pone ahí en la presencia de Dios y se queda de esta manera arrodillado, buscando presencia. Pero en ese momento usted no tiene para hablarle porque no le puede reprochar nada a Dios. Porque sabe que Dios va a tener otra palabra para darle. Entonces solamente queda mirarlo al Señor en este momento, inclinar nuestra cabeza y comenzamos a llorar. Y puedo asegurarle que lloramos y decimos perdón, Señor, porque no hemos confiado en ti. Porque hay alguien que te enseñó a desarrollar mal la fe. Y seguramente tú te levantas ese día, vas, te lavas la cara, sales de la presencia de Dios. Tu esposa te para y te dice, porque ya nos conocemos nosotros, cuando alguien está lleno de presencia no le preguntamos porque es feo, porque le decimos ¿qué te pasó? Entonces no queda para decir, ya sabemos que está llorando en la presencia de Dios. Cuando lo vemos simplemente le hacemos así nomás y nos vamos, lo dejamos más solo todavía para que aprenda un poco más. Y seguramente que lo que estabas pidiéndole viene a alguien y te golpea la puerta y te dice acá está. Yo no puedo hablar si no predico. Si no es predicar solamente sin nada. Préstame la campera, porque seguramente que para otros pastores en YouTube es algo, ¿cómo se llama? Es una moneda. Yo sí le dije al Señor, Señor, no tengo campera para mis hijos. Lo necesito, papá. Necesito de la campera. Dice que Él se mira hasta las cosas más insignificantes. Entonces mientras los otros piden, no sé, estadios y que llenen, yo estaba pidiendo una campera. Y el Señor me trajo y me dijo, toma, acá está tu campera. Y no solamente eso, sino que también Dios opera y enseña y nos ayuda. Esos son los testimonios que tenemos que contar. ¿Y por qué va a contar? Usted quiere vivir de lo grande, pero primero dice el Señor, séme fiel en lo poco y en lo mucho te pondré. Ese usted estaba diciendo, pero una campera, y salta una hermana atrás, yo estaba pidiendo por una media. Gloria a Dios, porque va a llegar el tiempo de hambruna, dice el Señor, donde vamos a tener que aprender entre una cosa y la otra. Santo mi Dios. Ahora quiero preguntarte, si nosotros estamos creyendo, primero, ¿en quién crees? Dilo fuerte. ¿En quién crees? No, más fuerte. ¿En quién crees? ¿Quién está primero? Dios. ¿Dónde están tus riquezas? Necesitamos reordenar la fe. Son los primeros rodimientos, no te estoy pidiendo yo, dáselo al Señor. A mí no, ni siquiera me venga, porque seguramente decía, esto me está probando. No, yo no te estoy probando nada. Haz una obra si no quieres, de fe para Dios. Ni siquiera para mí, para Dios. ¿Quién es tu socorro? ¿Quién es tu consuelo? ¿Dónde está tu corazón? ¿Vieron cuántas cosas que tenemos que reordenar? Tomate un paracetamol, tomate esto, tomate el otro, tomate. Busca oración y orar primeramente y pedir al Señor que te reordene la fe para que puedas pasar toda situación en la que estás viviendo. Reorienta tu fe.
Aleluya. Lo que está sucediendo es que hay muchos cristianos que están usando una fe conversada. Hablan y hablan y hablan. Pero si tu fe es convertida, ya no vamos a hablar, vamos a obrar. Aleluya. Ya no estamos hablando, que bendecido, bendecido, pastor, porque tú eres bendecido, porque tú eres bendecido, y todos somos bendecidos, los hermanos somos todos bendecidos, y acá estamos bendiciones. Gloria a Dios. Vamos a hacer una ofrenda, ni para mí, para un hermano que necesita. Y el Señor le va a ayudar, seguro sí, que le va a ayudar. ¿Dónde está el corazón del pueblo? ¿Dónde está el corazón? Y cuesta decir mucho. Yo sé que hay gente que no quiere decir, mira, estoy enfermo, estoy pasándolo mal. Pero yo pude saber de un hermano que verdaderamente, una hermana la estaba pasando mal. Porque no, se enfermó completamente sola. Sola. No que te enfermaste con la familia, sola. Y durante todo ese tiempo estuvo sola, sin comer. ¿Y dónde está el pueblo de Dios? ¿De qué hablamos? ¿De qué amor? ¿De qué obras? ¿No dijo la sierva, amarás a tu prójimo como a ti mismo? El segundo mandamiento. No pidamos lo espiritual si primeramente no estamos haciendo bien lo físico. Tanto ni para mí ni para ti te tiene que faltar nunca, estando en la mano de Dios los dos juntos. Nada nos tiene que pasar. Y si viniera hambre, peste, destrucción, los dos vamos a permanecer de pies. Cuando los pusieron en el horno de fuego, ellos permanecieron todos juntos de pie, y el cuarto varón estaba ahí. No que a uno lo echa a ver qué pasa. Verdaderamente yo estaba con usted, hermano, que gloria a Dios, sí, está bien. Y con vos no estaba. No somos un cuerpo. Yo no sé si soy la uña que soy, pero Dios me llamó a ser injertado en este lugar. Y si tú estás injertado en este lugar, somos un cuerpo. Gloria a Dios. Entonces hay alguien que está mal. Y como vamos a ganarle en multitud, vamos a decir, no, es uno. No, la hermana estuvo mal. Estuvimos todos mal. Porque para eso se pregunta. Usted tiene los teléfonos de todo, y el que no lo tiene, pregunte y búsquelo. Pregunte cómo está tal persona, la que no está viniendo, el que está viniendo de más. ¿Por qué vienes mucho? ¿Y por qué vienes poco? Pregúntale. No arme chisme, no se vaya de lengua. Como decía Santiago, refrene su lengua. ¿Cómo anda, hermano? Bien. Usted sabe que la está pasando mal. Vamos a poner en oración, hermano. Ah, sí, contame, ¿qué te pasó? No, frene la lengua. De nada sirve que le conteste a su hermano o a su hermana. ¿No ves que consuelo en el hombre? Búscalo en Jehová de los ejércitos. Dice que en Génesis Noé también probó su fe en el arca. Si él no hubiese hecho el arca, vamos a hacer un arca. ¿Cuánto trabajo tuvo para hacer esa arca? Aún sus hijos se le iban, renegaban aquel lugar. Estaba y su familia se le iba, y él transpiraba, y me imagino que más se apuraba porque había una voz que lo estaba apurando. Y yo pude ver esa voz. Cuando Dios me apura en algo, yo digo, necesito tal cosa, pero necesito tal cosa, pero vieron que no. Pero lo necesito, ¿por qué? Porque la visión está primeramente en los siervos, no en el pueblo. Luego que cruce mi visión, yo le puedo decir a usted en lo que le está pasando. Pero primeramente tenemos que atender no mi visión, la visión que Dios me está dando. Si primeramente no atendemos a Dios en la visión que Dios pide, ¿cómo queremos que Dios nos atienda a nosotros? ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo mal. Abraham también tuvo que soltar en sacrificio a su hijo, y ni siquiera lo sacrificó. Todos sabemos que puso la obediencia primero, y Dios le respondió. ¿Qué quiero darte con todo esto? Que todos tenemos que entender que primeramente se tiene que poner por fe, primeramente por obra, y luego la fe. Romanos 5:1 dice: justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque quien también tenemos entrada por la fe
a esta gracia a la cual estamos firmes. Ahí está la gracia que le estamos hablando. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esa es la gracia. Pero primeramente somos justificados por fe. La gracia es que usted pueda sentir la presencia de Dios. Esa es la gracia. Que usted cuando estén alabando pueda sentir que Dios está pasando. Cuando le estén orando pueda sentir la brisa caer del Espíritu Santo. Eso es gracia. No la gracia de que usted entra y sale y queda como está. Eso es un error que usted tiene, que debe de arreglar. Dice que primeramente somos justificados por la fe. Y aunque vivamos por la gracia, el regalo de Dios, por la gracia tomamos su gloria, vivimos cosas celestiales, somos llamados hijos, pero no se entra por la gracia. Nadie entra por la gracia acá. Sino primeramente somos justificados por la fe. Si has creído en el Señor Jesucristo, verdaderamente por Él fuiste justificado. Porque has creído. Y si bien la gracia nos enseña a tomar cosas espirituales, ¿cuántos tienen gracia? Levanten la mano, ¿quién la tiene? De tomar las cosas espirituales, de que usted siente que Dios está hablándole, de que usted siente que el Espíritu está con usted, de que siente ser tocado por la presencia de Dios. Esa es la gracia que tenemos de poder palpar las cosas espirituales. Pero la gracia no me hace entrar, sino la fe. Y la fe autoriza a entrar. Pero la fe debe estar acompañada de. Vamos a terminar con Mateo 17:14. ¿Qué ocurre en Mateo 17:14? Dice que Jesús sana a un muchacho lunático. Y dice 17:14, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre, se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús le dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo de estar con vosotros y hasta cuándo de soportar? Tráemelo acá, le dijo. En el 17:18 dice: reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, le dijeron: ¿por qué nosotros no podemos echarle fuera? Y Jesús le dijo: por vuestra poca fe. Di conmigo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe, ahí viene la palabra, como un grano de mostaza, le dirías a este monte: pásate de aquí a allá, y él pasará, y no será cosa imposible. Y luego dice: pero este género no sale si no es con oración y ayuno. Bien, gloria a Dios. Qué importante que primero la actitud del hombre. ¿Cómo vino? Le falta resumir. ¿Cómo vino? Se postró de rodillas. Vino postrado primeramente. La parte del hombre vino postrado y creyendo, porque lo vino a buscar justamente a Jesús. Ya había estado buscando antes en otro lugar y no lo halló. Me voy a Jesús, pero no voy. Jesús, mira, mi hijo es lunático, te va a matar. Sino que él se arrodilló primeramente ante Jesús, reconociéndolo a él. Y este hombre era un hombre inconverso. No conocía a Dios. Pero si usted conoce a Dios, primero nosotros nos arrodillamos en nuestras obras para Dios. En todo lo que Él mandó, estamos cumpliendo esto. Bien, hasta acá, hasta lo que a mí me enseñaron en esta iglesia, yo lo estoy cumpliendo. Si es así que usted lo está cumpliendo, usted ya cumplió con su parte. Ahora, si usted va con el hombre, ¿qué pasa si el hombre le dice: a ver usted, Jesús, sanámelo, a ver si podés? Qué feo que es la actitud esta. Pero sin embargo hay muchos cristianos que es lo mismo, porque vienen a la iglesia, no aferran a la palabra, no buscan lo que quieren del Señor, no esperan en ninguna de las palabras que Dios les da, pero sin embargo quieren ser sanados. Algo está pasando.
estamos haciendo mal el uso de la fe. Entonces comencemos a honrar a Dios y a esperar en Él. ¿A qué Él hará? No, a mí no me gusta esperar. Bueno, no te gusta esperar, pero la palabra de Dios nos enseña. Dice que Jesús en la segunda parte, luego que Él se arrodilló, Jesús ya estaba hecho.